Honrado de acompañarles, muy buenas tardes, qué bueno que están conectados con nosotros. Al cierre, soy Delvi Santos, BTV Televisión, la televisión del momento, impactando en todo el territorio dominicano y fuera. Excelente la portada y el contenido de la versión número 12, la edición número 12 de Panorama, el periódico de Medios Panorama. Aquí vemos un amplísimo trabajo que realizan sobre lo que el periodista o la periodista tipifica como nepotismo con otra cara en el gobierno del cambio. Ahí han hecho un amplio trabajo que en breve vamos a compartir con ustedes. Por lo pronto me permito a la distancia desde Europa darle la bienvenida al amigo Julio Alberto Martínez que está con nosotros. Hermano mío, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos. Buenas tardes, un honor estar aquí compartiendo contigo y con toda nuestra amplia audiencia de Al Cierre. Estamos aquí activos. Así sí es bueno, ¿eh? Presto, estate quieto, que Librada llamó y dijo, tú el que no aparezca ya esta semana le vamos a hacer unos reportes. Y mandó a buscar a todo el mundo, entonces tuve que salir de la cueva. Y bien que se ve, mi hermano, adelante. Bueno, el escenario es completamente por tuyo aquí para que estamos. nos actualice desde allá de todo cuanto se mueva. Bueno, el escenario está muy interesante. Sí. Podemos comenzar hablando un poco, ¿verdad? Aquí en Alemania está en medio de un proceso electoral que inició recientemente, que se definirá el próximo 23 de febrero. Tú sabes que en Europa existen los sistemas parlamentarios y que el presidente lo escoge el parlamento. Así es aquí en Alemania, donde hay un presidente diríamos, un presidente de la República Federal y hay un jefe de gobierno que viene siendo el canciller. Es un sistema similar al español, lo único que en España el jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno es Pedro Sánchez. Aquí también hay un sistema similar y bueno, estamos en un proceso electoral. Tú sabes que en Europa la ultraderecha está cogiendo mucha fuerza como organización política y todo este tema de la migración, todo este tema de la integración cultural, todo este tema de las deportaciones, todo este tema de la familia tradicional, son los temas muy presentes en el debate en Europa en estos momentos y Alemania no es ajena a esa realidad. Aquí la ultraderecha, que es el partido que preside Alice Weidel, está colocado en un segundo lugar y se proyecta que puede obtener unos resultados muy importantes. Esto marcará, por supuesto, un nuevo ciclo político en el mundo, porque Alemania es la locomotora de Europa, es el país más importante en términos económicos de la Unión Europea, y lo que pasa aquí, por supuesto, que se refleja en otros países y también, por supuesto, que en el mundo entero. Pero tú arrancaste hablando de Panorama y yo quiero hacer referencia también a esa edición de Panorama del día de hoy, ¿verdad? Para que ya entremos a los temas locales, porque no quiero aburrir mucho a la gente con estos temas internacionales. Exacto. Tú sabes que esta edición de Panorama tiene muchas cosas que podemos destacar. Tú destacabas la portada y sobre todo el tema del nepotismo, que es algo muy presente en la cultura política dominicana y que en el contexto actual no es ajeno. Pero hay una sección en Panorama que se llama El Boche, que si tú no has leído El Boche, yo te recomiendo que leas El Boche. Déjame Y a la gente buscarlo. que lo lea. Que es sobre, papá, es que a mí no se me va, a mí no se me va una. Que es sobre la situación en el sector eléctrico. ¿Qué pasa? Que el periódico Panorama había hecho una investigación sobre lo que está sucediendo en Edesur. Y esa investigación arrojó que Edesur ha otorgado más de 115 millones de pesos en contrato a varias firmas de abogados. Y eso se refleja, diríamos que se da en un contexto donde se había anunciado una ola de recortes económicos dentro de la institución y una serie de auditorías, y donde Celso Marrancini había salido a criticar duramente a la gente que supuestamente no paga la luz. Es más, hasta dándole un poco el beneficio de la duda, porque ciertamente las EDES están arrastrando unos niveles de pérdidas que hay que hacerle frente, y hay que hacerle frente
al fraude eléctrico. Yo creo que nadie en su sano juicio se opone a que se le haga frente al fraude eléctrico. Ahora, lo que nosotros nos oponemos es a que se utilice un discurso politiquero de la antipolítica para intentar ahora justificar lo injustificable. ¿Qué es lo injustificable? Que usted contrate varias firmas de abogados. Cuando usted tiene nómina, en la nómina de Sur más de 30 abogados, ahora contratan varias firmas. Ojo, el problema no es de los abogados ni de las firmas. Son firmas prestigiosas, son gente capacitada que pueden brindar sus servicios profesionales. Ahora, Celso Marrancini está con un discurso muy atizado en contra de la gente que no paga la luz y ahora se ha inventado una fórmula, bueno, no la ha inventado porque es una fórmula vieja, pero que la ha rescatado, que solamente es una fórmula que se acude en momentos de crisis. Es una fórmula que se acude en momentos de incompetencia. Es una fórmula que se acude cuando hay una ausencia de gerencia, que son los apagones financieros. Como usted no paga la luz, entonces yo le voy a dar un apagón. Usted no va a recibir usted va a tener un apagón supuestamente de un máximo de 3 horas. Ahora ya la gente salió y le dijo, Celso, pero yo estoy pagando la luz y me están dando más de 3 horas de apagones. Y hoy precisamente el periódico, y ya con esto todo y paso, querido compañero, Sí. el periódico El Nacional publicó un titular que se titula Distribuidoras de apagones, porque ahora las EDES, en vez de distribuir energía, lo que están distribuyendo son los apagones. O sea, yo creo que eso en este momento, lo digo con toda honestidad, es una medida ridícula que lo que viene es a ahondar una crisis, no a buscar la solución de una situación que tiene que buscar quién está dirigiendo esa institución. Y ojo, y es un llamado que yo le hago al presidente Abinader, que entiendo que puso a Celso Marrancini apostando a una mejoría del sector eléctrico, porque nadie va a nombrar a un funcionario para que lo haga mal. Pero el hecho de que le dé apagones, presidente, a la población, él lo está haciendo porque se siente con voluntad política. Y entonces lo que se va a interpretar es que su gobierno está dándole apagones a la población. Porque eso es lo que está diciendo Celso Marrancini. Entonces yo creo que eso es algo que en este 2025, iniciando este año, con tantos desafíos que tenemos, debemos empezar de otra manera, Delvis. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. De verdad que ha hecho un esbozo amplísimo sobre una realidad tanto internacional como local, de la cual nos hacemos parte en cierto modo. No me imaginé que estaba tan actualizado, pensé que tú estabas ya disfrutando de las bonomías del continente Aquí europeo. estamos trabajando, hermano. Aquí Pero estamos trabajando. nos vemos pronto por allá, estaremos cubriendo FITUR, la feria internacional. Pero eso es una buena noticia. Ciertamente estaremos haciendo lo posible desde Madrid, de España. Tú regresas a Europa porque tú estabas por aquí hace poco tiempo. Obedeciendo a los principios elementales de un buen soldado, ¿qué voy a hacer? ¿Negarme? Bueno. Gracias, mi líder. Pues miren, el periódico Panorama, como les decía, ha hecho un recuento bastante interesante sobre el rostro del nepotismo camuflado en el gobierno de Luis Abinader. Motivo a la persona que estuvo al frente de ese trabajo, amplísimo por demás, que haga uno también sobre los decretos duplicados y triplicados y tan irritantes por demás en el gobierno del cambio. Esos clanes familiares que desde Trujillo han venido afectando la administración pública, que los replicaron no han replicado todos, no voy a citar a ninguno, por lo menos en la época democrática Balaguer los trajo intactos, Jorge Blanco los redujo, porque Jorge Blanco era un abogado de ejercicio que se cuidaba mucho de ese tipo de cosas, pero el nepotismo es un típico penal que en la República Dominicana con cierta frecuencia se habla de él, pero que a veces pasa como desapercibido. Por ejemplo, Leonel Fernández tenía a una familiar cercana en el CONANI, a un primo hermano, con el caso de don Ernesto Reina, que hizo muy buen trabajo, por cierto, en el Ministerio de Medio Ambiente. Y por ahí la cosa se va. Danilo Medina tenía a media familia
en Edesur, en la Cámara de Diputados, por ahí se fue. Lo lamentable es que el gobierno del cambio lo traiga. Ahí vemos a Robertico y a don Roberto, se le quedó Rocío, que forma parte de un consejo. Yo no sé por qué diablo el presidente, Luis Abinader, que nos puso a cantaletear tanta plepla durante 2 campañas consecutivas, promoviendo un supuesto cambio, replica las mismas prácticas anteriores para beneficio de Roberto Salcedo, de Robertico y de su resto de familia, que guisaron con Leonel, guisaron con Danilo y ahora es que tienen el verdadero sancocho. Y me dicen que en las próximas horas Robertico se mueve desde Propé hasta Cultura. O sea, éramos muchos y la abuela parió. Les motivo a que hagan un trabajo sobre los decretos triplicados y duplicados. Celso Marrancini, por ejemplo, presidente del Consejo Unificado de las Sedes, vicepresidente del Gabinete Eléctrico y, por si fuera poco, administrador de Punta Catalina. El general Juan Manuel Méndez, director del COE y además director de la DAE, Dirección el asunto es emergencias extrahospitalarias, entre otros. Jean Luis Rodríguez, director de Portuaria y director de RD Vial. Dirán ustedes, bueno, lo que pasa es que no hay suficientes cerebros. Estamos frente a un país, frente a una realidad en el país en la que 35 puestos han de descansar en solo 15 manos, porque estamos hablando de 15 genios. Allá Luis Abinader, que fue por quien votamos, mientras su partido está en el banquito esperando por ver si en algún momento esos niveles desproporcionados de supuesta desconfianza se les reducen un poquito y algún decreto de eso cae en manos de algún dirigente. Otro tema que me encantaría lo enfoquen con el sentido crítico de Panorama es lo fácil que se le hace al presidente de la República desde su gobierno de cambio destituir a funcionarios provenientes de orígenes humildes por cualquier rumor. Kimberly Tavera, Luz del Alba Jiménez, Adán, ¿cómo se llama? El de Santo Domingo Este, Adán Peguero, Roberto Fulcar, entre otros, sin importar el cargo, pero cuando son de orígenes humildes, no hay problema, usted se va. Ahora, cuando son de la casta refinada, que forman parte del Palacio de Buckingham, eso como que son un poquito más tranquilos. Ahí anda don Bartolomé, que no le cabe un escándalo más. Dígame, mi líder. Pero que tú sigues ahí. Pero ¿cómo que si yo sigo aquí? Porque yo tengo 3 horas escuchándote. No, pero Librada es una abusadora que no te deja descansar. Pero bueno, acá me cerraron el micrófono. Mira, pero Dígame. yo quería retomar tu comentario, porque tú tocaste, haciendo referencia al titular del Panorama, el caso del nepotismo. Sí. Yo te voy a decir una cosa, y siendo un ejercicio de honestidad, en la cultura política dominicana, eso es una práctica que se ha dado desde hace mucho tiempo. El problema fue que eso se satanizó en los gobiernos pasados. El PRM lo hizo cuando fue oposición y luego ha replicado la misma práctica, desafortunadamente, para dentro de la coherencia de su discurso. Porque yo te voy a decir una cosa. Si tú tienes una familia, por ejemplo, tú pones un caso, una familia en San Juan, una familia en La Vega, si 3 se dedican a la actividad política, porque la gente tiende a hacer lo que hace su familia. Si tu papá es periodista, si tu papá es comerciante, tú tiendes, no necesariamente que sea así, pero tú tiendes a ser comerciante. Entonces, si tú eres político y tu hija se dedica a la política, entonces es lógico que se llegue al gobierno y todo el mundo quiera buscar un espacio para poder aportarle a la sociedad. Óyeme, el tema claro que se da una inequidad, lógicamente, porque cuando tú ves tanta gente de una familia nombrada, tú dices, bueno, pero ¿por qué se está dando eso? ¿Por qué no le dan la oportunidad a otros apellidos que no son tan sonoros de que puedan servir al Estado? Ahora, esa es una práctica de la cultura política dominicana que no necesariamente implica, que no necesariamente sea negativa. El problema aquí está en que el PRM la satanizó cuando estuvo en oposición. Sí, tienes razón. Ahí es que está el quid del asunto. Es decir, entonces... Porque yo te voy a decir una cosa. Sí. Dímelo, hermano. Cuéntame la cosa. No, ustedes decían, por ejemplo, es que te decía que una familia, si tú coges una familia, allá todo el mundo es primo,
todo el mundo es primo, es tío, es compadre. Porque República Dominicana es un país muy pequeño. Entonces, si tú tienes varias gente de una familia que se dedica a la actividad política, ¿qué va a pasar cuando lleguen al gobierno? O sea, es un tema complejo, ¿eh? Ojo con eso. Es decir, por El ejemplo, problema fue que la satanizaron. en el caso, por ejemplo, de Faride, yo justificaría porque su padre, don Tony Raful, que es un dirigente de antaño del PRDismo histórico, aquel maestro de ceremonia de las actividades de Peña Gómez, ella es una dirigente también. En el caso de Raúl, mi gran amigo, también es un dirigente del PRM. Lo que pasa es que a veces como que tenemos que asumir el principio de delegación. O sea, yo me siento totalmente feliz si alguien de mi familia, aunque todos seamos políticos, o una gran parte somos políticos, pero si de 5, por lo menos a uno le dan un decreto, que es una distinción del presidente, yo me sentiría muy a gusto. Pero carajo, allá hay casas entre las cuales nadie es político y hay 2 y 3 decretos. Y no voy a citarle a ninguno porque afortunado sea y bienvenido cuando llegó la bonomía, la bonanza del Estado, porque aquí también otro problema es que distinto, por ejemplo, allá donde te encuentras en Alemania, ir al Estado es un sacrificio, ir al Estado es sacrificar una buena carrera, un buen salario, un buen trayecto por la vida privada. Aquí no, aquí ir al Estado es un sinónimo de connotación social, prestigio, facilidades, bonanzas, acceso a recursos que tú nunca obtuviste y así por el estilo. Yo ahí te lo digo con toda honestidad. Para mí el problema de esto fue que ellos lo satanizaron cuando eran Sí. oposición. Pero Faride es política. ¿Qué tú le vas a dejar? Es política. Imagínate. Su papá, como tú dices, un dirigente tradicional del PRD, PRM ahora. ¿Qué va a pasar? Bueno, llegan al gobierno y bueno, ahí se dan casos que parecen injustos o lucen injustos o en efecto lo son, pero yo no veo muy pecaminoso que eso suceda en un país tan pequeño como la República Dominicana. Ahora, Sí. ellos lo satanizaron y bueno, por ahí María se va. Ciertamente, como tú apuntabas, en el boche, la página 1, en la contraportada, citan el tema de la distribuidora eléctrica del sur, EDESUR, donde establece el periodista la falta de eficiencia en el gasto público ha sido una constante. ¿Cómo se justifica que la empresa EDESUR contrate 12 firmas de abogados por un periodo de 2 años y por un monto de 115.545.600 pesos para su representación legal y que además cuente con más de 30 abogados? Esa es una modalidad, querido amigo, una modalidad que se aplica en el Estado Dominicano, que en una institución como EDESUR tienen 30 abogados contratados, pero no les son suficientes, no les satisface, según ellos, para suplir el trabajito que hay que hacer, pero lo mismo hacen en el Departamento de Comunicación en muchas instituciones. Tienen 25, 30, 40, 50 periodistas nombrados, pero hacen contrataciones de empresas publicitarias para la colocación de publicidad. Yo digo, pero carajo, ¿y no te bastan 30 abogados para un litigio, para la realización de un contrato? ¿Y para qué están estos? Pero ahí volvemos a un caso similar. ¿Cuál fue el problema en las EDES? Bueno, que Celso, para montarse ahí, comienza a decir, y eso lo decía el ex ministro de Economía y el ex ministro de Energía y Minas, que las EDES hay que despolitizarlas, porque como estaban llenas de compañeritos de las bases de los partidos, entonces eran ineficientes. Y las EDES por eso operaban de manera deficitaria. Ese fue el argumento que se utilizó. Perfecto. Con ese argumento, entonces, se da una reestructuración, entre comillas, y se crea el Consejo Unificado de las EDES, ¿verdad? Entonces se dice, ok, como lo público es malo, como las EDES estaban llenas de politiquitos, entonces llegamos nosotros, que somos los del sector privado, lo que sabemos gerenciar. ¿Qué pasa? Yo te voy a decir una cosa. Si una empresa tiene que contratar abogado especializado por la razón que fuere, porque no cuenta con el personal cualificado,
Bueno, amén. Usted contrata el personal que sea. Ahora, el problema es que ahí pasa lo mismo. Celso se monta en que lo político era malo, pero están reproduciendo prácticas que están siendo muy cuestionadas y que éticamente no son correctas y que no le han mostrado una sola auditoría al país. Pero tú sabes lo peor de todo, que le están dando apagones a la gente. Pero tú sabes lo peor también, después de los apagones, que cuando tú te miras el índice de desempeño energético del Ministerio de Energía y Minas, te das cuenta de que las pérdidas lo único que han hecho es incrementarse. O sea, las EDES tienen un problema de cobro porque hay energía que se suple que las EDES no cobran y hay otra parte de la energía que se pierde por los cables de transmisión. Sabes que hay cables de transmisión de alta tensión, de mediana tensión y de baja tensión. O sea, las generadoras producen energía y esa energía tiene que ser transmitida, por ejemplo, a los hogares, a los supermercados, a los colmados, a los distintos establecimientos. Y todo ese proceso, para que esa energía sea transmitida, hay que invertir en cables de distribución, hay que tener todos una serie de equipos, hay que tener ¿cómo se llama? Los telemedidores, Sí. que también en las sedes tienen que invertir en todo eso. O sea, tiene que darse una inversión importante. Ahora, ¿qué pasa? Que esa inversión no se produjo. Esa inversión no se produjo. Y entonces, el primer gobierno del presidente Abinader no invierte en 10 pesos en eso. Después, entonces, incrementan las pérdidas, lógicamente. Y ahora tienen una situación que la manera de cómo la están resolviendo es una forma irresponsable de abordarla. Porque es verdad que hay gente que no paga la luz. Eso es verdad. Es verdad que hay que combatir el fraude eléctrico. Perfecto, eso es verdad. Pero ustedes no hicieron inversiones correctas. Entonces parece que ellos dejan que se joda lo público para repartírselo lo privado. Bueno, ¿Tú entiendes? Entonces, frente a ahí eso es que están las cosas, pero bueno. Frente a esa realidad, yo no quisiera satanizar a don Celso, yo quisiera felicitarlo, porque don Celso todos lo conocemos, ni como dirigente comunitario ni como dirigente político. Y la vocación de un dirigente comunitario, ¿cuál es? Defender el bien común. Dirigente político, defender el bien común para los fines de que su partido salga bien. Ahora, ¿cuál es la vocación del empresario? Ganar dinero para incrementar sus dividendos a favor de su causa y la de los suyos. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos a cambio de qué, ni a qué costo le saldrá al país el hecho de que el presidente Luis Abinader, el presidente del cambio, y yo no quiero ponerle comillas a ese cambio porque soy compromisario de él, siendo Celso Marrancini un fracaso antes, durante y después de haber sido administrador de la Corporación Eléctrica CDEE, lo coloca en 3 puestos: presidente del Consejo Unificado de las Sedes, vicepresidente del Gabinete Eléctrico y, como si fuera poco, administrador de Punta Catalina. Frente a eso, yo a Celso lo dejo que fluya. Ahora, vamos a ver cuáles son las intenciones de quien lo tiene ahí, porque mire, todo aparenta indicar que este 2025 vendrá cargado de apagones. Atención a los barrios, vayan comprando sus velas, vayan comprando sus lámparas, y a los dirigentes sindicales, ya ustedes saben lo que tienen que buscar, que esas, por cierto, aparecen de gratis en los talleres, en los centros neumáticos. Quémenle el país a Celso Marrancini y a quienes de manera indolente se casan con los ricos en detrimento de los pobres. Pausa y venimos en breve, si la autoriza desde Alemania, Julio Alberto Martínez. No te burles de mí. Ya venimos.